Muy bien. Si ya iniciaste el laboratorio uno, habrás podido descubrir, intuir algunas cosas a medida que te vas involucrando en el experimento, con esta varilla y el movimiento de las sombras. Entonces, ahora te voy a dar algunos alcances acerca de la orientación y el asoleamiento para que los tengas presentes tanto en el experimento como también en la formación que, que necesita un arquitecto. ¿De acuerdo? Te había mencionado anteriormente del movimiento aparente del Sol, de los movimientos que hacía tanto la Tierra de rotación y los movimientos que hacía alrededor del Sol, denominados traslación, y ese plano imaginario de su órbita al que llamamos elíptica. Te había dicho que por estos movimientos es que se producen el día y la noche y también es que se producen las estaciones. Y debido a que cada punto del planeta se encuentra en una ubicación de longitud, latitud y altitud diferente, es que tiene toda esa particularidad climática, esas características meteorológicas. También te había mencionado en la sesión pasada que las líneas imaginarias tanto de latitud paralelas al meridiano de Greenwich como las líneas imaginarias denominadas paralelos al Ecuador son importantes porque nos permiten ubicarnos y nos permiten dar lo que se conoce como coordenadas, ¿ya? Precisamente gracias a estas coordenadas es que ahora vamos a hablar de la carta solar. Para eso, hagamos un ejercicio imaginario de que por cuestiones didácticas, como te dije la semana pasada también, vamos a representar que es el Sol en realidad el que hace un movimiento alrededor de la Tierra. Así como si fuera la Edad Media, cuando se creía que en realidad, pues por lo que ellos mismos miraban, en realidad era el Sol el que se movía alrededor de la Tierra. Vamos a hacer ese mismo ejercicio de imaginación. Porque debido a las coordenadas, pues, si tú te encuentras en un lugar del planeta, como ves en las imágenes inferiores, estás en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, no es la dirección en que llegan los rayos solares en un determinado momento del año, en un determinado momento del día, no es igual. Entonces, ahí como ves esas personitas que están representadas en la Tierra, en realidad lo vamos a transformar en esta figura, que es la bóveda celeste. La bóveda celeste, como te dije también la semana pasada, es la representación imaginaria que se hace de la trayectoria que hacen los astros alrededor de la Tierra. Esto tiene utilidad no solamente para la arquitectura, lo utilizan en astronomía, lo utilizan en navegación marítima, hasta por último se puede utilizar en brujería y en conocimiento mágico, así como lo utilizaron en el pasado culturas ancestrales como los Tiahuanaco, por ejemplo, o incluso en Caral, ¿ya? Y en conocimientos más profundos, ¿no? Pero en este caso no vamos a entrar a mayores detalles en eso, sino en lo que es de nuestro tema del acondicionamiento ambiental y la arquitectura, pues, ¿no? Entonces, esa bóveda celeste que te digo que sirve para todas estas disciplinas, nos representa la trayectoria aparente que en este caso para nosotros hace el Sol, para otras disciplinas serán las estrellas, la Luna y otros astros. Para nosotros es el Sol, el movimiento aparente que hace el Sol en el cielo. Es como coger un pedacito de atmósfera del planeta y representarla de esta manera. Entonces, la bóveda celeste tiene partes importantes que tienes que conocer. Ya es como una semiesfera. La parte más alta de la bóveda celeste se va a llamar cenit. La parte más baja de la bóveda celeste se llama nadir. Aquí no aparece. Em, bueno, dependiendo si tú te encuentras en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, la bóveda va a tener la trayectoria aparente del Sol inclinada hacia un lado. Por ejemplo, aquí tú estás viendo la bóveda celeste típica del hemisferio norte. ¿Ya? Eh, el Sol
se va a mover de este a oeste, siempre va a salir por el este y se va a ocultar por el oeste, pero no va a estar en la misma posición durante el transcurso del año, por lo mismo que ves tú aquí, ¿no? Que la Tierra sigue girando, la Tierra se sigue moviendo. Entonces, la manera en que los rayos del Sol caen en un determinado punto del planeta varía. Por lo tanto, aquí tú estás viendo a los soles de invierno, los soles de primavera y otoño y los soles de verano. ¿De acuerdo? Y también son más inclinados. Por ejemplo, el que tú ves en la línea verde representa el movimiento aparente del Sol de manera esquemática para el solsticio de invierno. Está más inclinado y está más tirado para el sur. Si tú te das cuenta, todos los soles que ves representados ahí, todas las trayectorias aparentes, están tiradas para el sur. Pero como si yo hubiera tirado una soga imaginaria, como si yo hubiera puesto una soga imaginaria, eh, el sol de invierno está, digamos, más movido que el sol de verano. Es como si yo hubiera jalado el sol, lo hubiera movido de esta manera. Mantiene su inclinación hacia el sur, pero se va moviendo hacia el norte. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, el sol de otoño y el sol de primavera, en el momento en que empiezan exactamente los equinoccios, ya van a dar, va a salir el sol exactamente por el este y se va a ocultar por el oeste. Y a medida que va pasando el tiempo, el sol se va a ir moviendo hacia el norte. Siempre con su misma inclinación, pero se va a ir moviendo, digamos así, entre comillas. Cuando llega al solsticio de verano, se encuentra en la parte más alta de la bóveda celeste, se encuentra más elevado en la bóveda celeste y se encuentra más hacia el norte. En cambio, la figura cambia cuando vamos al hemisferio sur. Ahí es al revés. Mira ahí, ¿ya? Memorízalo. Ahora mira ahí. ¿Cuál es la diferencia, a pesar de que la figura es similar? Aquí el sol está inclinado hacia el sur. Se puede mover, pero está inclinado hacia el sur. Aquí el sol del hemisferio sur, o sea, donde estamos nosotros, de la línea del Ecuador para abajo, donde está el Perú, Argentina, Australia, el sol está tirado hacia el norte. ¿Qué te parece? Por eso es que en temporadas de invierno nosotros recibimos los rayos del sol bastante inclinados y vienen por las ventanas que están tiradas hacia el norte. En cambio, a medida que van pasando las estaciones y la Tierra se sigue moviendo, el sol se va a ir desfasando, o sea, su inclinación la conserva, ¿ves? La inclinación la conserva, pero se va a ir desfasando hacia el sur. Por eso es que cuando vemos el sol de verano aquí en el Perú, ingresa por las ventanas que están hacia el sur. ¿Te das cuenta lo importante que es este conocimiento para nosotros? Muy bien. Gracias a esos movimientos que hace el Sol en la bóveda celeste, es que se desarrollan, se inventaron las cartas solares. Las cartas solares son la representación gráfica del movimiento del Sol en planta, que nos permite representar la posición de este astro con respecto a nuestra ubicación, o sea, con respecto al punto del observador donde estamos nosotros, que es una coordenada, pues, ¿no? Es una latitud, longitud, altitud. Entonces, en determinado, como te digo, como tú estás viendo acá, que no, la posición del Sol no es la misma durante cada momento del año, entonces puedes deducir que las cartas solares que se producen no son iguales. E incluso si tú estás, por ejemplo, ahorita en Trujillo y haces una medición un día como hoy, que estamos en primavera, y vuelves en el mismo punto exacto donde tú te encuentras, pero haces una medición en junio, por ejemplo, los movimientos que se van a registrar en la carta solar no van a ser iguales, porque el Sol se mueve. ¿De acuerdo?
Ahora, este conocimiento es importante porque si es como que yo represento el Sol en planta, la bóveda celeste me permite representar al Sol en planta y se van a generar dos ángulos importantes. Ya que la carta solar es como que pues lo estoy representando el movimiento del Sol en un determinado momento del año, en un determinado lugar, entonces va a generar dos ángulos importantes. El ángulo del movimiento del Sol proyectado en planta, que se va a llamar azimut, y el ángulo del movimiento del Sol de acuerdo a su altura, que se va a llamar ángulo de altitud o ángulo de altura solar. Estos dos ángulos son importantes, porque con estos dos ángulos, bueno, en el caso de nosotros los arquitectos, de acuerdo, esto le sirve también para otras disciplinas, pero en el caso de nosotros, nos permite saber por dónde va a ingresar un rayo de sol para saber si tenemos que poner una ventana o poner un dispositivo de protección ahí, si es que queremos que ingrese intencionalmente ese rayo de sol o queremos evitarlo. Esta carta solar nos sirve precisamente para eso. Y también nos sirve porque no es lo mismo diseñar una casa en el Perú que pues diseñar una casa en Alabama, Estados Unidos, que está en el hemisferio norte. ¿Te das cuenta? Entonces, como te digo, las cartas solares son diferentes, ninguna es igual a otra. Pueden haber similares de acuerdo a las coordenadas, pero incluso estando tan cerca varían. Ahí, por ejemplo, tienes cuatro cartas solares, cuatro movimientos solares esquemáticos que nos podrían arrojar cuatro cartas solares diferentes. ¿Te das cuenta? Pon pausa en el video si quieres y estudialos, mira cómo varían. Las que más se mantienen perpendiculares a la línea de horizonte, que en este caso pues es la base de la bóveda celeste, son las que están más cerca del ecuador, donde estamos en la latitud cero. A medida que te vas alejando, se van inclinando o bien hacia el norte o bien hacia el sur, dependiendo. En el caso de nosotros, ya te dije, el sol se inclina hacia el norte, como estás viendo aquí. ¿Ves? Mientras más te vas hacia el extremo pues de Argentina, la Tierra del Fuego, más inclinado todavía lo vas a tener el sol, pasando los trópicos. Entonces, la importancia de este conocimiento, te vuelvo a repetir, a nosotros como arquitectos nos permite conocer la orientación que le vamos a dar a una vivienda, a un edificio, a su ventana, y si vamos a utilizar algún dispositivo de protección para frenar el asoleamiento excesivo, o en su defecto, pues si queremos que el cuarto se caliente demasiado, porque de repente, por ejemplo, es una cocina, donde sí se necesita el efecto del sol, o por ejemplo es un almacén donde se quiere que se maten los ácaros, en ese caso sí tenemos que meter el sol con fuerza allí. ¿Te das cuenta? Entonces, muy importante es esto, conocer los puntos cardinales. Normalmente, y esto tú lo debes tener presente, cuando haces un plano de arquitectura, generalmente el norte, el sur, el este y el oeste lo pones más que todo en el de localización y en el de ubicación, pero cuando haces los planos de distribución casi no tomas en cuenta esto, ¿cierto? Bueno, si quieres trabajar diseñando de manera bioclimática, tienes que tener presente dónde están ubicados los puntos cardinales, porque de acuerdo a los puntos cardinales tú vas a saber en qué momento del año va a haber más sol en una determinada estación y saber cómo es que vas a abordar el diseño de esa vivienda. Por ejemplo, acá en la imagen derecha tú ves, si es que el norte está por aquí, el gráfico nos muestra por dónde estarían llegando el sol de la mañana en verano. Si dice verano, si dice verano y está el norte, entonces, como te expliqué anteriormente, tú puedes deducir o puedes darte cuenta que estamos hablando del em, el hemisferio norte. Es fácil recordar esto. En el hemisferio norte, el sol de verano va a estar por el norte. Y en el hemisferio sur, el sol de verano va a estar por el sur. Sencillo de recordar. Entonces acá este es un gráfico del hemisferio norte. Hemisferio norte.
en el cual te está mostrando que de acuerdo a los puntos cardinales norte, sur, este y oeste, esta casita en una de sus fachadas, que es la fachada superior de aquí, recibe el sol. Esta fachada recibe el sol en verano y esta fachada recibe el sol en invierno. Me refiero a que van a recibir la radiación directa, porque si se trata de iluminación natural, siempre van a estar iluminados naturalmente, por el caso de las ventanas, pero en el caso de la radiación que va a ingresar a la edificación, depende mucho la orientación, la cantidad de radiación, que es lo que llamamos asoleamiento. ¿De acuerdo? De eso vamos a hablar más adelante, lo de la importancia hacia dónde debes orientar una fachada cuando ya entremos de lleno a hablar en el diseño. Por ahora entonces quiero que entiendas esto, pues, ¿no? La importancia que tiene, la orientación y el asoleamiento en el diseño arquitectónico. Como tú te estás dando cuenta, el Sol no solamente hace movimientos en planta, como ya te dije antes, el Sol también hace un movimiento en corte. A medida que transcurre el día, el Sol pasa del este al punto más alto, el cenit de la bóveda celeste que coincide con el mediodía, y luego va descendiendo y se va yendo por el oeste. ¿Qué te parece? Entonces, eso es importante porque acá se van a dar diferentes movimientos, no solamente los movimientos de las estaciones, como estás viendo acá, que en algunos casos va a estar más inclinado y en otros va a estar más erguido, sino que también van a dar movimientos diarios. La mejor manera de entenderlo entonces es que tú mismo lo hayas visto en este experimento que estás haciendo, lo que se denomina geometría solar. Fíjate, estos relojes solares desde la antigüedad, como el que tú ves ahí en el lado izquierdo, quizás se te hace familiar, es el de Caral. Estos relojes solares precisamente, además de permitirnos conocer la hora, a medida que la sombra se va moviendo durante el paso del día, porque te digo que el sol se mueve, entonces la sombra también se mueve y nos permite determinar la hora. También nos permite conocer los ángulos de altitud y de azimut que se van generando. ¿Qué te parece? Tú lo estás resolviendo esto, lo estás experimentando. Ahí, por ejemplo, has visto estas fotografías, estas imágenes de referencia. En el caso de nosotros, como estamos ahorita en primavera y acercándonos al verano, muy probablemente como todavía no estamos en el verano exacto, tus sombras vayan a salir arrojadas hacia el sur. ¿De acuerdo? Tus sombras van a salir arrojadas hacia el sur y de acuerdo a el determinado momento del día en que tú estás haciendo el registro de los datos, ya te va a marcar una determinada longitud y un determinado puntito. Como te dije, hazlo con colores en la hoja, en la superficie, en el tablero, en el campo. ¿Ya? Es fácil saber, por los movimientos que hace el Sol y la trigonometría, por comparación de triángulos, eh, cómo son los ángulos, tanto de azimut como de altitud. Ten presente esto, mira ahí en la figura, ¿no? Cómo se va moviendo el Sol, lo que te digo, y cómo la sombra se va proyectando hacia el lado opuesto. Entonces, el experimento te permite identificar el norte verdadero, que es diferente del norte magnético, como está en tu separata de laboratorio. Te va a permitir identificar el norte verdadero, que no coincide con el norte magnético. Porque la diferencia está en que el norte magnético es el que nos da la brújula y apunta siempre al polo norte magnético. ¿Ya? Mientras que el norte verdadero, que también se le conoce como norte geográfico, es fijo. Por eso es que cuando hagas el experimento vas a encontrar que hay una diferencia en ángulos azimutales y también en tiempo. El norte verdadero es el que te marca el mediodía verdadero, pero hay una diferencia en tiempo de lo que marca la sombra del norte magnético en comparación con la del norte verdadero. ¿Ya? Ahora para no, no marearte con tanto términos, lo vamos a verificar en el CAD. Te voy a ejemplificar. Una vez que tenga tus datos de campo. ¿Ya?
Pero recuerda que tú tienes datos aquí que van a ser la altura del gnomón, que es 20 centímetros o 15 centímetros o 10 centímetros, que es constante, la longitud de la sombra, que es variable de acuerdo al paso del día, y que te digo que es importante que la anotes correctamente o lo más fiel posible en el experimento. El meridiano guía, que ya lo marcaste, el meridiano guía que va a ser el norte, el norte, el eje norte-sur, ¿ya? Hay un meridiano guía que va a ser del norte verdadero, sur verdadero, pero hay otro que es del el norte magnético, sur magnético. Nosotros vamos a trabajar con este último, el del norte magnético. Ese va a ser tu meridiano guía, ¿ya? Y recuerda pues que el ángulo azimutal va a ser positivo en la mañana y negativo en la tarde. Y en el ángulo de altitud vas a aplicar una pequeña fórmula que el internet te lo puede dar, que es el arc tangente de la altura del gnomón sobre la longitud de la sombra. Te va a permitir hallar el ángulo de un determinado momento del día que estás tomando esa medición. ¿Ya? Te lo voy a ejemplificar mejor en el CAD. Entonces, tú ya tomaste tus datos de campo en tu cartulina, eso es importante, en la cartulina, en el tablero, tú ya tomaste tus datos de campo, y si deseas mayor precisión, los puedes pasar al CAD. De la siguiente manera, vas a trazar el meridiano guía, pues, que va a ser el norte magnético, sur magnético, y el cuadrante, el norte, el sur, el este y el oeste. Ya de manera referencial hemos dicho que el sur vale 0 para donde estamos nosotros, 0 grados, y el norte vale 180. Por lo tanto, el cuadrante del este va a valer 90 grados, y el cuadrante del oeste, como te dije que los ángulos de la tarde son negativos, va a valer menos 90. A ver, en algunos casos tú puedes buscar bibliografía y vas a encontrar que no utilizan ángulos negativos ni ángulos positivos. Nosotros vamos a trabajar con el ángulo negativo y el ángulo positivo porque más adelante vamos a trabajar con el programa llamado GeoSol, y su interfaz, su programación funciona de esa manera. Entonces tú has tomado tus datos de campo, ¿ya? Y si quieres en el CAD, pues los transcribes. Las longitudes de las sombras las vas a proyectar con su respectivo ángulo de con su respectivo ángulo de orientación, que lo puedes medir con un transportador y lo transcribes desde tu cartulina hasta el CAD, o lo puedes hacer también en la misma cartulina, ¿ya? Por eso te digo que trabajes con colores. Esto que tú ves aquí son las sombras que se han proyectado en el transcurso del día. Como tu experimento solo dura 2 horas, no vas a tener toda la cantidad de sombras extensas que tiene una carta solar que está hecha pues durante un día completo en diferentes momentos del año. Eso es chamba ya de los meteorólogos y de los astrónomos. Tú solamente vas a hacer un experimento de 2 horas para que tengas familiaridad, ¿ya? Y acá pues estoy representando. Estas son las sombras de la mañana, lo que está en estos colores, y estas son las sombras de la tarde. Acá lo he puesto en intervalos de media hora. En tu caso es cada intervalos de 10 minutos. O sea que te van a salir sombras más pegaditas. ¿Ya? Entonces mira, las sombras de la mañana están arrojadas hacia el oeste porque el sol de la mañana se encuentra en el este. Tiene sentido, ¿verdad? Y las sombras de la tarde, al revés, se encuentran arrojadas al este porque el sol de la tarde está viniendo desde el oeste. Esto es como un espejo. Nos está permitiendo identificar dónde está ubicado el sol en ese momento del día. Lo que vas a hacer para identificar el ángulo azimutal es facilito, sencillísimo, mira. Digamos que quiero saber si esta es la sombra del sol, perdón, si esta es la sombra del sol de las 11 de la mañana, yo quiero saber en ese plano, en esa carta astral, en esa carta solar, perdón, en qué lugar se encuentra el sol a las 11 de la mañana. Muy fácil.
traza un círculo guía. Como esto es un radio, es igual la longitud de este lado a la longitud de este lado. Utiliza la herramienta alargar en el CAD, y si lo vas a hacer en la cartulina, no en el CAD, sino si lo quieres hacer a mano, agarras tu compás y esta medida que se encuentra aquí, la trasladas aquí, con el compás, como te enseñé la semana pasada. Borras ese círculo para no marearte, y vas a hacer lo mismo con cada uno de estas marcas que has hecho en colores de tus diferentes sombras. Importante es esta de aquí, mira, la de las 12 del día, que no te va a coincidir exactamente con el meridiano guía del norte magnético. Al encontrar esta del mediodía verdadero, que te va a coincidir, por eso te digo que el experimento es importante a las 12 del día, la que te va a coincidir aquí, esta va a ser la que te va a marcar el norte verdadero y el mediodía verdadero. Tu misión en el laboratorio, tu objetivo en el laboratorio, uno de los objetivos es que tú encuentres cuánto es la diferencia en ángulos entre este y este, cuánto es la diferencia en grados entre el norte verdadero y el norte magnético, la línea que marca el mediodía y la línea que marca, bueno, acá son 5 grados, a ti te pueden salir 10 grados, 8 grados de diferencia, ¿ya? Y lo más importante también, qué hora es al momento que la sombra coincide con el meridiano guía del norte magnético que tú tienes ahí en el campo, qué hora es, para que veas también la diferencia. Pueden ser 5 minutos de diferencia, 10 minutos de diferencia, 2 minutos de diferencia, eso también identifícalo. ¿Ya? Entonces vas a proyectar las sombras, pues, ¿no? Voy a hacerlo con 3 nada más para no confundirte tanto. Con la azul, con la magenta y con la verde. Ahí están. Quiere decir que en este momento del día, en ese momento, en ese día que hiciste la medición, en ese lugar donde te encuentras, y a la 1 de la tarde, el sol se encuentra aquí. Por eso arroja su sombra hacia el otro extremo. Lo mismo sucede con el sol de la mañana, y lo mismo sucede con el sol del mediodía verdadero. Creo que no van a ser las 12 del día, creo que el mediodía verdadero que te va a marcar puede variar dependiendo de dónde tú te encuentras. No necesariamente son las 12:00, ¿no? Pero es el mediodía verdadero. Mejor acá le voy a poner mediodía verdadero, ¿no? Ese es el punto importante, que te marque el mediodía verdadero. Ya sabes cómo tienes que compararlo con el norte magnético, el norte verdadero. Ya. Ahora es facilito, pues mira. Como te digo que todos los ángulos, voy a borrar estos para no confundirte con tanta línea. Como te digo que los ángulos de la tarde son negativos y los ángulos de la mañana son positivos, si quieres conocer el azimutal, vas a tomar como referencia el meridiano guía, que es el 0,180 del norte magnético, y lo vas a medir nada más, pues así facilito, con tu transportador o con la herramienta en el caso de que lo pases al CAD. Si te das cuenta cuál estoy midiendo, ¿no? Estoy midiendo el meridiano guía, que es el eje 0, con el rayo del sol de las 13 de las 13 horas, de la 1 de la tarde. Me sale un ángulo de 160, pero como está orientado hacia la tarde, te digo, son negativos. Y si quieres conocer el de la mañana, lo mismo, es facilito. El meridiano guía, el rayo del sol de las 11 de la mañana, y también tomas la medición. Una de las preguntas en las cuales también tienes que ser observador
Fíjate si los ángulos de la tarde coinciden con los ángulos de la mañana o varían. A ver, investiga, explora, curiosea. De esta manera lo vas a encontrar los ángulos. Eso lo anotas en tu informe de laboratorio, en tu tabla de datos. Ahí vas a encontrar los ángulos azimutales de cada momento del día, en cada hora y sus minutos. Ya. Ahora para hallar el ángulo de altitud, acá estás hallando el ángulo, dicho de otro modo, del Sol en planta. Ahora para hallar el ángulo del Sol en corte, también es sencillo. ¿Recuerdas que hay una fórmula? Bueno, si quieres hallar ese ángulo de altitud, vas a hallar el arc tangente con tu calculadora científica o en la misma función del Excel o con programas del internet que te permiten calcular el arco tangente, lo vas a calcular. Y los datos que necesitan son la altura, que es constante, de tu gnomón, y la longitud de la sombra en ese momento del día. ¿Ya? Te explico entonces. Resulta que tú tienes acá el gnomón, pues, ¿no? El gnomón tiene una altura constante. Ya. Yo le doy 5, por ejemplo, le doy 5 de altura. Digamos que el gnomón tiene la altura que tú le has dado, ¿ya? Digamos que el gnomón tiene 15 y la sombra que arroja tiene una determinada longitud. La sombra que está arrojando ese palito a un determinado momento del día, por ejemplo, digamos que es la sombra de la 1 de la tarde. Este acá, uniendo el extremo de la sombra con el extremo de la longitud del gnomón, si te das cuenta me salió un triángulo rectángulo. El ángulo de altitud, estamos viendo el Sol en corte, el ángulo de altitud va a ser este. Quiere decir, como el ángulo no cambia, pues quiere decir que el Sol en ese momento del día, o sea, proyectándolo hasta el espacio, hasta el infinito, por acá, en ese momento del día el Sol está generando este ángulo con la Tierra. Para eso vas a aplicar esta fórmula. Entonces es sencillo. Vamos a hacer el ejemplo con la sombra azul, por ejemplo, ¿ya? Con la sombra azul. La longitud de la sombra azul es 17.22 centímetros. Y el gnomón mide 15 centímetros. Simplemente tienes que reemplazar aquí, pues. Si el gnomón mide 15 centímetros y la sombra mide 17.25, reemplaza los datos en la ecuación. 15 entre 17.25 aproximadamente 0.85. Luego aplicas la fórmula arctangente de 0.85 en el programa de la computadora, en el Excel o en una página de internet que te ayude y te sale el resultado. Por ejemplo, a mí me sale 40 grados con este ejemplo. ¿Sí? ¿Lo entiendes? Entonces así lo vas a hacer tanto con los datos para hallar los azimutales como para hallar los ángulos de altitud. ¿Listo? Ahora vamos a pasar al laboratorio o a la práctica 2. Primero tienes que terminar esta, pues ya te expliqué cómo se hace. Entonces te ha servido para entender los movimientos del Sol en un determinado momento del día, en una determinada estación, en una determinada coordenada donde tú te encuentras. En otras palabras, vas a aprender a leer, a hacer una carta solar, a leer una carta solar. Pero entonces no te preocupes porque ya existe un programa que se dedica a eso. Y te lo vas a descargar. El programa es gratuito.
se llama Geosol, lo inventó un argentino, creo. Eh, Descárgate este programa para que practiques en casa, que no es complicado, es bastante sencillo, incluso intuitivo. Y si tú tienes el conocimiento de las latitudes y de las coordenadas, vas a poder obtener el gráfico de una carta solar de cualquier lugar del planeta. Entonces, para que te familiarices, el dato que tú necesitas saber son las coordenadas del lugar que quieres preguntarle al programa. Vamos a poner las coordenadas de Trujillo. ¿Ya? Acá te está diciendo la latitud. En el caso de que sea al sur, te está diciendo que lo pongas negativo para que el programa lo entienda. Entonces, las coordenadas de Trujillo. 8.11 aproximadamente, según las fuentes del internet, las coordenadas geográficas de Trujillo. Y la longitud local también va a ser negativa en el caso de nosotros. Entonces es menos 79. Vamos a la siguiente casilla. El uso horario. Como te dije, el meridiano de Greenwich es el que marca el punto cero, la latitud cero, en el planeta, en el globo terráqueo, en el planeta. Y también es el que nos marca la hora oficial. Entonces queremos saber en relación al meridiano de Greenwich cuántas horas de diferencia hacia arriba o hacia abajo, o sea, hacia adelante o hacia atrás, hay. Para eso es fácil. Acá le vas a hacer clic y ves que te va a salir un mapamundi. Acá están comparadas todas las horas del mundo. Este es el meridiano de Greenwich, la hora oficial, cero. Entonces busca con relación al meridiano de Greenwich cero, de acuerdo a los meridianos, cuánto de diferencia hay. El Perú está acá. Si lo logras ver, el Perú está acá. Por lo que hay menos 5 de diferencia. Eso es lo que vas a colocar acá. Hay menos 5 horas de diferencia con relación al meridiano de Greenwich, a la hora oficial. La altitud. Ese dato también lo puedes conseguir. La altitud de Trujillo. De acuerdo a los datos que estoy consultando aquí en el internet, son 40 metros sobre el nivel del mar. Este dato es importante también, el albedo. El albedo es el porcentaje de radiación solar que una superficie refleja respecto a la cantidad de radiación que le está cayendo, o sea, la cantidad de radiación que rebota de otras maneras. El albedo medio de la Tierra es entre 37 a 39%, acá está expresado en decimales, 0.30, de la radiación total que proviene del Sol. Si gustas, no lo toques, porque no es necesario. Te digo que el albedo promedio es entre 0.30 a 0.40. Si gustas, le podemos poner acá con datos 0.35 el albedo promedio. O si quieres ser más exacto, aquí haces clic y te van a salir algunos porcentajes, algunos valores de albedo que tiene el programa por defecto. O puedes buscar en internet, en tablas, valores de albedo. Búscale el valor que más se le parezca al lugar donde tú te encuentras, o sea, el tipo de suelo que tienes que más se parece ahí donde tú estás. La mayoría de ustedes están trabajando en hormigón. En hormigón, digamos, vamos a ponerle hormigón, hormigón. No importa si es sucio o limpio, o sea, si es hormigón más desgastado, hormigón más nuevo. Le vamos a poner un valor promedio de hormigón. Eso es el albedo. Ahora, para conocer el día en que tú quieres saber, porque te digo, los movimientos del Sol son diferentes de acuerdo a cómo pasan los días. Entonces tú tienes que decirle al programa en qué día del año quieres que te haga el cálculo. Estamos 29 de noviembre ahorita, donde yo lo estoy trabajando. Entonces tienes que ponerle 29 de noviembre y calcular, porque mira lo interesante, de acuerdo al día de cálculo que tú le pones, por ejemplo, le voy a poner el día del solsticio de invierno,
aquí, le da un valor, ¿viste? Entonces esto es importante. 29 de noviembre, calcular para que el programa le dé un valor. Esto te aconsejo que no lo toques, es más que todo si el terreno está inclinado o no está inclinado, yo generalmente lo dejo en cero, no lo toco, porque la carta, la tierra es tan grande, con su curvatura que es tan grande que aparentemente es como si fuera un plano. Ahora mira lo que varía acá, ¿ya? De acuerdo a cómo te va a arrojar una gráfica de sol de acuerdo al método que tú le digas cómo quieres que lo calcule. De acuerdo a los datos que tú tienes, en otras palabras, te sirve esto. ¿Ya? El primer método te funciona cuando tienes los datos atmosféricos, de la humedad relativa, de la turbidez atmosférica y de la temperatura ambiente promedio. El segundo método lo calculas de acuerdo al tipo de clima. Solamente el programa te pone 4 opciones, eso es lo limitado, ¿no? Te pone clima tropical, clima de verano de latitud media, verano subártico, invierno de latitud media. Y el tercer método lo va a sacar de esta manera, con la cantidad de radiación global que cae sobre una superficie horizontal. Y yo te aconsejo que trabajes con este, que es el más fácil de conseguir los datos en internet. Si quieres puedes trabajar también con este, vas a ver que la diferencia no varía mucho. Este yo no lo conozco, no lo utilizo. Vamos a trabajar con este, por ejemplo, ¿ya? Los datos de Trujillo, el clima de Trujillo. Yo tengo acá mi termómetro ambiental y voy a trabajar con esos datos. Aquí lo tengo en mi mano, el termómetro ambiental, y me está marcando la temperatura en Trujillo, ahorita donde yo estoy, 23 grados centígrados. De humedad relativa me está marcando un 80%, en decimales, ¿no? 0.8, humedad relativa. Es fácil conseguir estos datos si no tienes un termómetro ambiental porque en el internet también puedes preguntar los datos del lugar donde tú estás. Cajamarca, Amazonas, Chiclayo, Chepén, Pacasmayo, los datos que tú necesitas de aquí. La turbidez atmosférica se refiere al grado de transparencia que tiene el cielo donde te encuentras. Y yo generalmente esto no lo toco, lo dejo ahí porque este dato es difícil de conseguir, pero por ejemplo a mayor cantidad, 0.5 por ejemplo, quiere decir que el cielo es más turbio. 0.1 quiere decir que el cielo está más despejado. Ya, vamos a trabajar con el dato que vino ahí por defecto, que creo que era 0.105, creo que estaba ahí. Lo voy a dejar con el dato que viene. Le voy a poner 0.2 de turbidez atmosférica. Y mira, le voy a dar calcular. Fíjate. Y ahí aparece el sol. ¿Ya? Mira, mira qué interesante, ¿no? Yo te decía en el experimento que pensé que tus sombras iban a estar arrojadas al sur. Pero según la gráfica solar, ahorita como ya nos estamos acercando al verano, porque ya estamos en diciembre prácticamente, ya vamos a entrar al solsticio de verano, en el lugar en el que tú te encuentres, probablemente tus sombras te van a salir arrojadas al norte. ¿Qué te parece? Sí, ¿recuerda lo que te hablé de los movimientos del Sol? Ahorita el Sol se está acercando al sur, se está desfasando hacia el sur y la carta solar, después de los datos que le he puesto, las coordenadas y todos los demás, mira, te ha arrojado la gráfica. Ahí está, mira, me ha arrojado una carta solar. Y según la carta solar del programa, el Sol está acercándose cada vez más al sur.
Nos estamos acercando al solsticio de verano. Qué interesante. ¿Ves por qué es importante conocer las coordenadas y por qué es importante el experimento previo que tú estás haciendo de manera empírica? Ahora ya puedes entender por qué es que te salen estos gráficos. Y mira, aquí al costado te han salido la relación de ángulos de altitud y azimutales. Te decía que era negativo porque este programa, pasando el mediodía, o sea, hacia la tarde, los ángulos los considera negativos. ¿Te das cuenta? Siempre tomando como eje de referencia el meridiano guía norte-sur. Entonces ya te arrojó, mira, los valores, el ángulo de altitud y el ángulo azimut. Y acá están las horas del día, a las 6 de la mañana, a las 7, a las 8, a las 9, hasta las 6 de la tarde que oscurece, están con sus respectivos ángulos. Ahora ya conoces con este programa cómo obtener los ángulos y los movimientos del Sol en un determinado periodo del año. Simplemente adjunta los datos. ¿Qué te parece? Se va haciendo interesante entonces esto, ¿no? Ahora que conoces cómo se hace de manera empírica y para qué te sirvió también en el programa, lo vamos a seguir aplicando en la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Sigamos trabajando entonces.